Sean bienvenidos a la Ña de Reddit, donde les contaré las historias más extrañas que me he encontrado. Prepárense entonces que vamos a comenzar. En esta ocasión, en nuestro subreddit favorito, Ask Reddit, traemos una recopilación de historias sorprendentes donde distintos usuarios comparten momentos en los que sus cuerpos les revelaron condiciones inusuales o problemas médicos que pasaron desapercibidos por años. Desde extrañas dolencias hasta descubrimientos de salud inesperados, estas experiencias nos recuerdan que escuchar a nuestro cuerpo puede ser la diferencia entre el sufrimiento silencioso y el bienestar redescubierto. El usuario 88mika88 pregunta: ¿doctores y o terapeutas de Reddit tienen alguna historia de "no, eso no es normal"? Si es así, ¿qué hábito anormal o rareza tenía el paciente pensando que era normal? Un tipo de unos 20 años vino quejándose de un problema en el ombligo. Lo examiné. Tenía una costra irritada dentro del ombligo causada por arrancar pelusa agresivamente, pero el tipo estaba sudoroso y con un ligero temblor. Se veía terrible. Cuando le pregunté cómo se sentía en general, dijo: "Oh, bien, supongo. Solo un poco cansado, bebí un poco más esta semana de lo habitual. Probablemente me excedí". Tuve que sonsacarle detalles y resultó que había bebido 1 galón de ginebra en los últimos 3 días y dejó de beber alcohol cuando empezó a vomitar grandes cantidades de sangre y a defecar una mezcla de sangre roja brillante y unas cosas oscuras y pegajosas. Esto sería melena, sangre digerida. No tenía ni idea de que estaba pasando por un síndrome de abstinencia alcohólica, sudoración, temblores, porque no había dejado de beber el tiempo suficiente en la memoria reciente para experimentar los síntomas. Lo envié directamente a la sala de emergencias, donde encontraron un desgarro en su esófago que requirió intervención inmediata y fue admitido para una desintoxicación alcohólica hospitalaria. Leí su expediente y aún insistía en que el médico de la sala de emergencias examinara su ombligo. Una mujer vino al hospital porque se sentía cansada y mencionó casualmente su sangrado vaginal persistente que había estado teniendo durante 2 meses. Dijo que nunca fue una gran cantidad, así que no le dio importancia. Se hicieron análisis de laboratorio y su hemoglobina estaba en 3.9. Para dar contexto, eso es muy bajo, como que deberías estar muy grave de bajo. Pero se veía perfectamente bien. Los niveles normales son como de 12 a 16. Un hombre de unos 50 años que vino para un seguimiento de un problema crónico trajo a su esposa esta vez. Al final de la visita ella dice: "Oye, cuéntale al doctor sobre eso. ¿Qué puedes hacer?". Él se vuelve hacia mí orgulloso y me dice que puede silbar con su miembro. Si se esfuerza mucho, podía expulsar gas por él. Su esposa insistía en que eso no era normal, pero él estaba convencido de que la mayoría de los hombres podían hacerlo. Resulta que tenía una conexión entre su intestino y su vejiga. Una madre trae a su hijo porque la niñera estaba preocupada por estos episodios que el niño tenía. Al parecer, el niño tenía episodios donde simplemente miraba fijamente sin reconocer lo que le decían o lo que estaba haciendo. Los padres simplemente pensaban que estaba siendo un imbécil y no los escuchaba o que era distraído. Resultó que el niño estaba teniendo crisis de ausencia. Una joven que había venido por dolor abdominal generalizado que experimentaba de forma intermitente durante años, pero siempre lo atribuía a calambres menstruales, comida mala o simplemente la vida. Le habíamos preguntado si sus evacuaciones intestinales eran regulares y ella dijo que sí. En algún momento, alguien fue lo suficientemente perspicaz como para preguntarle qué tan seguido tenía evacuaciones intestinales, a lo que respondió: "Una vez cada 2 a 3 semanas". Había estado sufriendo de un estreñimiento bastante severo, pero pensaba que era normal tener evacuaciones 1 o 2 veces al mes. Yo era el paciente, pero cuando fui a un examen físico de rutina, el doctor presionó mi vientre extendido y preguntó cuánto tiempo había estado así. Me reí y dije: "¿Qué? ¿Mi panza cervecera?".
Oh, probablemente desde los 21 años. Resultó que no. La panza cervecera era un quiste que había crecido bastante grande y por eso mis amigos decían que parecía embarazada. Pensaba que simplemente tenía amigos muy malos. Tuve que someterme a una cirugía de emergencia y durante una semana o así no sabíamos si era un quiste o cáncer de ovario. Fue un susto bastante grande. No soy doctor, pero tuve una experiencia así con alguien con quien dormía. Acabábamos de terminar y estábamos acurrucados cuando comentó que estaba feliz de sentirse dentro de su cuerpo. Lo miré raro y le pregunté qué quería decir y dijo, ¿sabes? Esa sensación rara que tienes después de la actividad donde sientes que no estás en tu cuerpo, como que te ves desde el otro lado del cuarto. Bueno, ahora no siento eso, me siento feliz en cambio. Hice lo mejor que pude para no parecer horrorizada y le pregunté si siempre había sido así para él. Me explicó que solo empezó a pasar después de que algo horrible le sucedió hace 2 años. Tuve que hacer lo mejor posible para explicarle suavemente que no, yo no tengo esa sensación rara y la mayoría de la gente tampoco. También tuve que explicarle, en la medida de mi capacidad no profesional, qué era la disociación. Solo quería aclarar que mi horror fue por preocupación genuina por su bienestar. Estaba preocupada de que hubiera sido abusado o algo horrible, no por juicio o por tener algún tipo de enfermedad mental. Yo era el paciente. No tenía idea que no era normal llorar incontrolablemente durante 2 semanas de cada mes, tener los pechos tan adoloridos que no podía bajar las escaleras por el movimiento y que todo eso se detuviera el día que empezaba mi periodo. Me tomó tener una compañera de cuarto mujer a los 30 años para darme cuenta de que eso no era típico. Le pregunté a mi ginecólogo después de registrar mis síntomas durante 6 meses. Trastorno disfórico premenstrual, PMDD, un trastorno depresivo ligado a la menstruación. Un cambio en las pastillas anticonceptivas lo solucionó. También me miró como si estuviera loca por pensar que eso era normal durante 16 años. Le pregunté a mi madre después de mi diagnóstico. Oh, sí, ¿recuerdas en la secundaria? Tus amigos venían y preguntaban si estabas loca ese día o no. No, mamá, no me preguntaban eso. Gracias por avisarme. Siento que mi historia pertenece aquí aunque yo era el paciente, ya que exactamente este escenario me pasó a mí. Hace unos años mi salud mental se fue completamente al abismo. Como resultado, abandoné la escuela y tuve que empezar un programa de recuperación. Lo primero que tuve que hacer fue hablar con una psicóloga. Durante estas conversaciones, ella se enfocaba en diferentes partes de mi vida. Así que un día me preguntaba sobre relaciones y al siguiente sobre recuerdos de la infancia y así sucesivamente. Después de algunas conversaciones, se enfocó en mi vida social. Le dije que prácticamente no existía y que siempre había sido así. Entonces ella afirmó que debía haber sufrido de mucha soledad. Le dije que en realidad nunca me había sentido solo en ningún momento de mi vida. Es bastante difícil sentirse solo con las dos voces en tu cabeza, siempre manteniendo una conversación. Pero seguramente ella sabía eso, ¿verdad? Pues resulta que no. Aparentemente todos los demás solo tienen su propia voz en la cabeza. Toda mi vida había sido una mentira. Resulta que soy esquizofrénico. ¿Quién lo hubiera dicho, eh? Esta fue una vez en la que me dijeron que algo que hice no era normal. Estaba en fisioterapia recuperándome de una cirugía de espalda. Mi fisioterapeuta a domicilio me estaba haciendo hacer estiramientos y me pidió que extendiera la pierna lo más posible y enderezara la rodilla. Así que lo hago y mi rodilla se invierte, lo cual para mí era totalmente normal, pero mi fisioterapeuta se sorprendió mucho. Me explicó que eso era muy anormal y que nunca había visto rodillas tan hiperflexibles como las mías antes. Así que ahora sé que mis rodillas de pájaro torcidas no son normales. Ha sido realmente genial encontrar a otros que también son hipermóviles. Nadie más en mi grupo de amigos o familia es así. Obligatorio decir soy el paciente.
Pensé durante años que simplemente me estaba poniendo cada vez más fuera de forma. A pesar de mis mejores esfuerzos, nada ayudaba. Simplemente llegaba a un límite y no podía seguir. Eventualmente, no podía caminar desde la entrada hasta mi casa sin necesitar un descanso para respirar. Resulta que la falta de aire no es algo para ignorar, también es algo que desearía que los médicos hubieran tomado en serio. En el lapso de 2 semanas, pasé de ver a un asistente médico en una clínica local a ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Mi médico le dijo a mi esposa que no tenía idea de cómo seguía vivo y mucho menos funcionando. Estaba en rotación de urología en la escuela de medicina cuando un hombre de 20 y tantos años se presenta con la queja de que uno de sus testículos era demasiado pequeño y quería que fueran iguales porque le daba vergüenza. Un testículo era normal, el que estaba demasiado pequeño, mientras que el otro era del tamaño de una toronja. Desafortunadamente, el cáncer se había metastatizado. No estoy seguro de cómo le fue a largo plazo, ya que me cambiaron de servicio después de que tuvo la cirugía. Como paciente, fui a un estudio de sueño estándar porque siempre estaba exhausto. El doctor me preguntó después si consideraría firmar un permiso para que escribiera un artículo sobre mí. Aparentemente moví las piernas más de 9000 veces durante la noche, siendo eso síndrome de piernas inquietas, y no me había dado cuenta que lo tenía. Mi esposa nunca me dijo que lo hacía y yo no tenía idea. Ella casualmente estuvo de acuerdo después de que le conté lo que dijo el doctor. Apenas cumplí los requisitos para la apnea del sueño moderada, donde te recetan una máquina. Vaya, cómo amo esa cosa. Duermo mucho mejor con ella. Mi esposa, por otro lado, usa la suya y duerme con la boca abierta. Es tan molesto escuchar el silbido del aire toda la noche. No soy médico, pero cuando tenía tal vez 14 o 13 años, recuerdo describirle a mi médico de cabecera cómo durante mis periodos me desmayaba del dolor. No podía moverme o me enfermaba y le conté una historia sobre cómo fui a un viaje a Italia y en algún momento durante el vuelo me enfermé de manera salvaje hasta el punto de aterrorizar a las pobres azafatas. Lo siento mucho. Al llenar 4 bolsas de vómitos, arrastrarme hasta la parte trasera del avión abrazando mi estómago, encontrar las puertas cerradas, tratando de usar los baños de primera clase para terminar de vomitar, al ser negado el acceso, simplemente acostarme en el pasillo esperando que la dulce muerte me llevara. No lo hizo, tiene un servicio al cliente terrible. Y luego desmayarme cuando salimos del avión. Pero los periodos se supone que son dolorosos, ¿verdad? El médico me dijo algo como: "Oh, cariño, se supone que debes experimentar algo de incomodidad, no quedar incapacitada". De todos modos, me puso en anticonceptivos y nunca he sido tan feliz. Me desperté con un periodo tan fuerte que la cama estaba empapada. Me levanté y simplemente se derramó fuera de mí, coágulos del tamaño de mi palma. Abrumada hice lo que cualquier mujer haría, si pudiera, y llamé a mi madre para que viniera a consolarme y ayudarme a limpiar el desastre. En ese momento todavía pensaba, este es un periodo extrañamente intenso, y me preocupaba más cómo reaccionaría mi arrendador por la alfombra. Luego me desmayé, me desperté, me desmayé de nuevo, llamé a mi madre para llorar por mi estúpido periodo que me hacía perder el trabajo. Mis padres llamaron a una ambulancia que llegó primero a la casa y me llevó a urgencias al hospital. No era un periodo, era una hemorragia interna masiva en el útero. Obligatorio decir, no soy médico, pero tengo enfermedad celíaca y estoy en un proceso de obtener un diagnóstico de hipotiroidismo de Hashimoto. Yo era la paciente anormal cuando era niña, porque no solo tenía infecciones de vejiga mensuales, aparentemente tuve que usar un catéter por un tiempo, pero eso no lo recuerdo para nada, sino que mi médico
Estaba confundido de por qué siempre tenía gases extremos, dolor en las articulaciones y dolores de cabeza semanales a la tierna edad de 6 años. Resulta que simplemente me estaba muriendo lentamente porque comía mucho pan de trigo teniendo una enfermedad celíaca. Veterano de 95 años con 5 años en remisión de cáncer de riñón. Vino con su esposa de 72 años para una revisión de rutina. Ella quería saber si era seguro tener relaciones todos los días, porque estaba preocupada por su salud. Sí, 95 años. Tiene relaciones todos los días, sin Viagra. Solo dijimos, felicidades. Y sí, tener relaciones todos los días es muy bueno para tu tracto reproductivo, ya sea uno o el otro, y mantiene el flujo sanguíneo, ayuda a mantener el funcionamiento de tus partes tanto tiempo como sea posible. Básicamente, úsalo o piérdelo. Y no tiene que ser con otra persona tampoco. Yo era el paciente. Cuando estaba creciendo tenía constantes dolores de estómago. Cada vez que comía me enfermaba. Fui al médico varias veces por eso, pero nunca pudieron averiguar qué estaba mal. Eventualmente comencé a pensar que todo el mundo vive con ese dolor y que simplemente yo era un cobarde que no podía soportarlo. Apenas comía, de modo que estaba extremadamente bajo de peso. Era miserable todo el tiempo, estaba constantemente estresado y deprimido debido a este problema. Avancemos hasta la escuela de posgrado. Mi primer año fue en China. Estuve allí unos meses y con el tiempo mis síntomas desaparecieron. Ya no tenía dolores de estómago. Subí unos 18 kilos aparentemente de la noche a la mañana y ahora estoy en un peso saludable aprobado por el médico. Mis síntomas depresivos desaparecieron casi por completo, pero ¿cómo podría haber pasado eso? ¿Qué podría haber causado el cambio? Resulta que soy intolerante a la lactosa. Crecí en el Medio Oeste, donde prácticamente todo tiene lácteos, y los comía constantemente por tanto tiempo que a mi sistema le tomó meses reiniciarse. Estar en China, donde los lácteos no son un alimento básico, marcó toda la diferencia. Me sentí como un idiota cuando me di cuenta de que eso era lo que me enfermaba. En el lado positivo, ahora me siento mucho mejor, me veo mejor, soy una persona mucho más feliz. Cuando estaba en la escuela de medicina, vino una madre porque su hijo estaba teniendo problemas de comportamiento en la escuela. Se saltaba clases, estaba deprimido. No tardé mucho en descubrir que tenía encopresis. Básicamente se defecaba sin darse cuenta, lo cual sería difícil a cualquier edad, pero especialmente en la escuela. Al investigar más a fondo, jugaba Xbox cada momento que estaba despierto sin pausas para ir al baño. Estiraba las cosas hasta que se perdió la sensibilidad y todo se salía. A veces nuestro cuerpo nos habla de maneras que no imaginamos y estar atentos puede cambiarlo todo. Cuéntame en los comentarios si alguna vez descubriste algo inesperado sobre tu salud. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campana para más historias como estas. Sin más por el momento, hasta pronto. Muchas gracias por escuchar La Ñ de Reddit. Si te gusta lo que hago, apóyame suscribiéndote, comentando y dándole al me gusta para poder hacerle llegar a más personas estas historias.